día de hoy vamos a presentar el tema de redes de valles o redes bayesianas. Y en nuestro equipo está López Luna Julián, Pereira Contreras Fernando y su servidora Carmen Velasco. Pues este es un poco el contenido que vamos a ver en la exposición. Y pues antes de entrar de lleno al tema de redes de valles, vamos a recordar algunos conceptos de probabilidad y estadística. ¿Siguiente? La probabilidad conjunta mide la posibilidad o la probabilidad de que dos eventos distintos ocurran al mismo tiempo. Suponiendo que A y B son eventos distintos, la probabilidad de que ambos ocurran, la probabilidad conjunta, se escribe de la siguiente manera. La probabilidad marginal mide la probabilidad de un subconjunto de variables sin tomar en cuenta los valores de las demás. Y la probabilidad condicional mide la probabilidad o la posibilidad de ocurrencia de un evento dado que otro ocurrió. Esta es muy importante para entender el teorema de Bayes, siguiente, que pues, nos permite calcular la probabilidad condicional de un suceso A basándonos en que la existencia de un suceso B modifica las probabilidades de A. El teorema de Bayes es a su vez la base de la inferencia bayesiana, que es uno de los tres enfoques de la estadística, que a diferencia de la estadística clásica que se basa en la frecuencia de los eventos, la inferencia bayesiana se basa en nuestro conocimiento actual de los eventos. Esto nos permite incluir conocimientos previos o creencias incluso antes de realizar experimentos. Una de las ventajas de la inferencia bayesiana es que se puede ir actualizando conforme vamos realizando más experimentos y obteniendo nueva información. Siguiente. A estos conocimientos previos que mencioné se les conoce como distribución a priori. Estos son definidos como el conocimiento que tenemos sobre un evento θ antes de revisar los datos muestrales. La distribución a posteriori ya incluye la información de los datos muestrales, pues es el resultado de la inferencia bayesiana. La verosimilitud se define como la representación de la información sobre θ a partir de los datos muestrales, y es una función. Siguiente. Para hablar un poco sobre la historia de las redes de Bayes, pues estas fueron introducidas como concepto en 1988 con la publicación de dos libros, que son el razonamiento probabilístico en sistemas inteligentes y razonamiento probabilístico en sistemas expertos de Judea Pearl y de Richard Neapolitan, respectivamente. Este concepto fue creado para incorporar la incertidumbre en los sistemas expertos, y para ello utilizaron trabajos que Philip Dott desarrolló en los 70. Después de esta introducción que me compañero algunos de los conceptos importantes de redes bayesianas, sí que son las redes bayesianas. Las redes bayesianas son una herramienta que nos ayuda a representar de una forma gráfica un fenómeno o suceso con incertidumbre. ¿Y a qué nos referimos con incertidumbre? Se refiere a que tiene tantas posibilidades de suceder como de que no, dependiendo de ciertas condiciones que influyen directamente. Se le dice red bayesiana porque, como dijo mi compañero, se basa en el teorema de Bayes e inferencia bayesiana, en el cual nos dicen que se puede calcular la probabilidad de que algo suceda a partir de información que ya tenemos de otros eventos que influyen directamente sobre el evento del cual queremos calcular la probabilidad. Hay tres elementos clave que son primordiales en redes bayesianas. Primero que nada, variables. Las variables, que se representan gráficamente como nodos, son cosas o sucesos que forman parte del fenómeno del cual queremos analizar. Por ejemplo, si queremos analizar el fenómeno, ¿cuánta probabilidad hay de que encontremos hierba mojada en la mañana? Podemos poner una variable, sería hierba mojada. ¿Y qué puede provocar que la hierba se moje? Puede ser la lluvia o rociadores. Entonces, estas dos son variables también que se incluyen en las redes bayesianas. Y entonces ahí viene el siguiente concepto importante: relaciones o dependencias, que se representan gráficamente con flechas. No he terminado. Gracias. A las variables se les asigna un valor o probabilidad, y de ahí viene el tercer concepto importante, que es la distribución de probabilidad condicional o condicionada, que nos ayuda a calcular el efecto de los nodos padres sobre los nodos hijos. Por ejemplo, si nosotros no conocemos el valor o probabilidad de un nodo, pero tenemos los datos de su nodo padre, a partir de esos datos que tenemos del nodo padre, utilizando algoritmos, en redes bayesianas se utilizan algoritmos como condicionamiento, agrupación, simulación estocástica y preparación de Pearl.
Utilizando estos algoritmos, nosotros podemos llegar a calcular la probabilidad de que a un evento suceda. Por ejemplo, si tuviéramos un nodo A que es padre de un nodo B y le metemos valores al nodo A, utilizando los algoritmos podemos llegar a calcular la probabilidad de B. Y aquí viene la distribución probabilidad condicionada. Nosotros, digamos, ya le calculamos la probabilidad a B, pero en ese momento nosotros metemos más datos de evidencia A y eso significa que la probabilidad de B va a cambiar. A eso nos referimos con distribución probabilidad condicionada. Lo que sucede en A va a afectar inherentemente al hijo o a hijos que desciendan de ese nodo. Se dice que las redes bayesianas son un grafo acíclico dirigido. Esto quiere decir que no tiene bucles. Esto para evitar problemas a la hora de calcular probabilidades. Y la topología de red bayesiana en sí es nada más ni nada menos que cómo se relacionan o conectan nodos o variables entre sí. Y de ahí viene otro concepto importante, independencia condicional. La independencia condicional es un concepto de probabilidad que nos dice, si tenemos un evento A y un evento B, ambos dados por evento C, la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos no tiene por qué afectar al otro. ¿Qué quiere decir esto? En probabilidades hay una ecuación que nos dice que la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo, ambos dados C, es igual al producto de la probabilidad de B dado C por la probabilidad de A dado A. Ya está un poquito más confuso, pero si tenemos un evento, digamos un evento C, y de él descienden el evento A y el evento B. Como ya dije, en la distribución de probabilidad condicionada, si le metemos información a C, utilizando los algoritmos podemos llegar a calcular la probabilidad de A y B. Y así, mientras más le metamos información a C, tanto la probabilidad de A como de B se va a ver afectada. Pero si en un momento dado nosotros le metemos información al nodo A, va a cambiar su probabilidad y también la de los nodos que desciendan de este. Pero no tiene por qué afectar a B. ¿Por qué? Porque no están conectados. Aunque desciendan del mismo nodo, en sí no tienen una relación directa entre ambos. Al no existir una relación directa, no tiene por qué ser afectado el valor de B. Y viceversa, si le metemos un valor a B, no tiene por qué haberse afectado el valor de A. Sé que suena un poquito fuera de lugar mencionar esto, pero en realidad es muy importante en el diseño de redes bayesianas, ya que en sí, pues las redes bayesianas, su parte crítica es el diseño o modelado de un fenómeno en redes bayesianas, ya que si nosotros hacemos algo mal en el diseño, nuestros cálculos van a ser incorrectos y pues eso obviamente no es el propósito de la red bayesiana. Aquí se dice que para que en redes bayesianas dos nodos sean independientemente condicionales, tiene que haber un camino activo, es decir, que hay una flecha entre ellos o que siga uno de estos tres tipos de conexiones que vamos a encontrar en redes bayesianas. Secuencial, es decir, que no apunta directamente, sino que pasa por uno o más nodos intermedios. Divergente, que una variable es padre de muchos nodos, o viceversa, convergente, que donde una variable es hija de varios nodos. En los textos académicos hay diferentes maneras de clasificar redes bayesianas, pero usualmente se utilizan estos dos tipos, estáticas y dinámicas, donde su principal diferencia es nada más ni menos que el tiempo. En las redes bayesianas estáticas modelamos un fenómeno sin tomar en cuenta el tiempo, ubicándolo en un momento fijo en el tiempo, mientras que las dinámicas sí evaluamos cómo cambian los valores de las variables a lo largo del tiempo y también cómo influyen entre sí y en sus relaciones. Una de las redes bayesianas estáticas que se utilizan es, por ejemplo, en banca para calcular la probabilidad de que suceda un fraude en una transacción, o también en medicina. De hecho, tenemos un ejemplo más adelante de cómo se utilizan las redes estáticas redes estáticas, donde, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que un paciente sufra alguna enfermedad siguiendo una serie de patrones de causas y síntomas, mientras que las redes bayesianas dinámicas son más utilizadas, ya que
nos permite realizar cálculos más concretos, pues tomamos en consideración el tiempo. Y se utilizan, por ejemplo, en meteorología, para, por ejemplo, si nosotros queremos predecir, que es más que nada calcular la probabilidad de que llueva en 3 horas, utilizando variables como lluvia y luego si hubo tanta humedad o si estaba tan nublado, nosotros podemos calcular la probabilidad de que eso suceda. Igualmente, en epidemiología podemos calcular la propagación de una enfermedad tomando en cuenta su tiempo de incubación y de recuperación. Y un ejemplo que me gustó mucho es en streaming. Por ejemplo, si nosotros entramos a cualquier plataforma de streaming, nos va a lanzar automáticamente una serie de recomendaciones que se basa en lo que hemos visto. Pero es que, por ejemplo, si tenemos nuestras recomendaciones un montón de series de comedia, porque es lo que hemos visto, pero en ese momento nosotros decidimos ver algo de terror, en ese momento automáticamente se empieza a trabajar para mostrar tantas series de terror basándonos en cuánto tiempo hemos visto tal género. Y bueno, siguiente. Al ser una herramienta más que nada para ayudarnos a facilitar la toma de decisiones, para poder de alguna forma predecir el futuro, nos permite realizar cálculos en eventos para así realizar una toma de decisiones inteligente. Y nos ayuda a gestionar la incertidumbre, es decir, cuánta posibilidad de que algo suceda o no. También se dice que se pueden actualizar fácilmente. En sí, lo crítico es realizar el diseño de una red bayesiana. Después de eso, utilizando los algoritmos correctos, nosotros podemos calcular fácilmente la probabilidad de que algo suceda basándonos en las variables que influyen directamente sobre él. Y si nosotros le agregamos más información a las variables padres, de hecho no afecta, incluso nos ayuda, porque una de las ventajas de las redes bayesianas es que entre menos datos le pongamos o menos evidencia tengamos, más inciertas van a ser nuestras probabilidades, porque no llegamos a calcular, porque no tenemos la suficiente evidencia que haga sólidos nuestros datos. Y es bastante difícil utilizar en sistemas bastante complejos, porque esto significa diseñar un montón de variables y hacer un montón de relaciones, y esto significa que pueden realizarse cálculos computacionalmente intensivos, lo que pues finalmente no nos ayuda tanto como debería. Bueno, esto es un ejemplo clásico sobre las redes bayesianas. Se trata del modelo ASIA, es el que estaba comentando anteriormente mi compañera. Se trata de que, bueno, su objetivo es determinar como el diagnóstico más probable que va a tener un paciente entrando a una clínica torácica. Como podemos ver, aquí está la red. Cada nodo es una variable y ciertos nodos son los factores que van a alterar los otros nodos, que son como las enfermedades que van a ser más probables dependiendo del factor. Por ejemplo, si me ayudas a clicar ahí. Aquí vamos a interactuar un poco más con el modelo, vamos a ejecutarlo. Y por ejemplo, aquí ya son datos como de media que tenemos, que son probabilidades estándar. Por ejemplo, el 1% de los pacientes que han ingresado a la clínica ha visitado recientemente Asia, el 50% han sido fumadores. Bueno, son datos que no conocemos, pero que ahí está la probabilidad. Ahora, si nosotros verificamos que el suceso efectivamente ya ocurrió, como por ejemplo que un paciente llegue y confirme que él es un fumador activo, podemos marcar la casilla que cada nodo es un condicional y podemos ver cómo cambian las probabilidades que están relacionadas a ese nodo. Por ejemplo, el cáncer pulmonar aumentó levemente, pero la bronquitis aumentó bastante, como que es un suceso que altera mucho esa posibilidad. Ahora, si el paciente dice que también tiene dificultades al respirar, disnea, si ese nodo se sabe que sucedió, también va a afectar las probabilidades que están relacionadas a ese nodo, como bronquitis. Ahora sí se vuelve como una probabilidad de diagnóstico para ese paciente de que pueda pasar que tenga bronquitis. Ahora, ¿qué pasa si disnea, que por el contrario diga que no tiene dificultades al respirar? Vamos a ver que ese suceso sí afecta realmente mucho a que ese diagnóstico sea muy probable y bajan bastante las probabilidades. Ahora, si el paciente se realizó rayos X y resulta que está fuera de lo normal sus resultados, podemos ver que ahí entra a juego el cáncer pulmonar y puede ser algo viable de que pueda tener. Ahora, si nos vuelve a confirmar otro suceso, como que visitó Asia recientemente, la tuberculosis ya va a entrar un poco más a juego junto al cáncer pulmonar y la bronquitis ya no va a ser la predominante.
Entonces esto es lo que nos muestra un poquito más de que cumpliendo ciertos sucesos va a ir cambiando como los resultados o va a ir alterando las probabilidades de que vayan a suceder más sucesos, lo que te ayuda a prevenir que vaya a pasar, porque ciertamente es una de esas enfermedades, o por no decir las tres que están en el centro, son enfermedades que conviene detectarlas antes, entonces está bastante bien. Eso me llega al siguiente punto de mi presentación, que es las aplicaciones que pueda tener. Como se vio en el modelo Asia, una de las primeras aplicaciones y de las más obvias es en el ámbito médico. Pues si se investigan las causas o los patrones que pueden llegar a tener los historiales médicos o los síntomas que sintieron los pacientes de enfermedades que aún son muy desconocidas y tengan cierta incertidumbre, se puede llegar a prevenir bastantes problemas, como que esté la tasa de mortalidad alta. Antes de que la enfermedad llegue a afectar demasiado a un paciente, a una población en específica, es necesario analizar todos esos datos. Lamentablemente, pues la única forma podría ser a base de registros y que pues hayan pasado cosas. Como siguiente aplicación, bueno, después de también hemos visto que las redes bayesianas efectivamente son muy requeridas porque nos hemos topado documentos que pues verifican que hay discusiones científicas sobre enfermedades nuevas, que pues se quiere saber qué registros son los que tienen los pacientes o qué síntomas tuvieron, por ejemplo, del ébola o enfermedades así, el cáncer sobre todo, que es una enfermedad que se tiene que detectar desde raíz muchas veces para poder prevenir. Ahora sí. En esta aplicación básicamente se busca desarrollar o aplicar una red bayesiana a un modelo de biología computacional. Gen Regulatory Network se encarga de ver cómo interactúan los genes y las proteínas, cómo están interrelacionadas y cómo actúan después de recibir ciertas señales y ciertos factores externos. Es por eso que es necesario que pues, se pueda llegar a aplicar una red bayesiana para saber cómo pueden regular los genes en una célula. ¿Eso para qué? Para que se puedan aplicar, por ejemplo, tratamientos médicos, tratamientos terapéuticos, abordar enfermedades genéticas y tratamientos más especializados, lo que es un gran beneficio para la humanidad. El siguiente, por favor. Como se vio en el ejemplo del modelo Asia, realmente no es muy difícil imaginar cómo se puede solucionar un problema ambiental analizando sus causas. Por ejemplo, analizando el impacto que nosotros los humanos tenemos sobre el medio ambiente en ciertas actividades que tenemos. Por ejemplo, en el ámbito industrial, en el ámbito agricultura o nuestros propios residuos. De manera que podamos ver las probabilidades de que puedan suceder ciertos eventos catastróficos o que tengan gran impacto en el medio ambiente y que podamos regularlos un poco. Siguiente. Estas aplicaciones ya son más resumidas cuentas. Se trata de unas aplicaciones que se puede usar las redes bayesianas, pero pues que no hace falta profundizar tanto en el tema. Por ejemplo, en los riesgos financieros, lo que se trata es que una empresa, por ejemplo, puede usar las redes bayesianas para saber cuándo le podría convenir hacer una inversión y que sea muy beneficiosa, o que sepa cuándo puede haber un colapso económico en alguna parte. En la proyección del tiempo, como lo dijo mi compañera, es muy útil usar las redes bayesianas para el ámbito meteorológico, porque si se logra analizar todos los registros que se tienen, se puede llegar a predecir cuándo va a llover, cuándo va a haber un huracán y cuándo pueden llegar a ocurrir incluso sismos. En el reconocimiento automático de voz sí es un poco más complejo aplicar las redes bayesianas, porque eso ya empieza a tener en cuenta cuáles son los registros de palabras que le entran al reconocimiento, y el punto de esta aplicación es que empieza a captar cuál es el contexto de qué está entrando, qué oraciones están entrando, qué sentimiento tienen y qué propósito, de manera que posteriormente puede llegar a predecir qué es lo que le está entrando sin necesidad de que entre toda la oración conjugada. Y ¿sí? Como conclusión tenemos que las redes bayesianas la verdad son una herramienta bastante útil para el ser humano, porque pueden llegarse a aplicar a sistemas complejos que cuenten con incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, para poder llegar a prevenir resultados a base de sucesos que ya se hayan cumplido. Y no sé qué mis compañeros. Pues sí, como dijo mi compañero, nos puede ayudar a prever resultados y así
Utilizando esos resultados, esas probabilidades, realiza una toma de decisiones inteligentes. Por lo tanto, no son solo útiles en la área de inteligencia artificial, sino también en otras áreas como mi compañero, medicina, ingeniería, entre otras. Bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.